Padre nuestro, alabado seas por la eternidad. Ante ti venimos, Señor, con un corazón dispuesto a seguir aprendiendo tu palabra. Perdónanos, Señor, nuestros pecados y bendícenos con la presencia de tu Espíritu para comprender el mensaje que has preparado para el día de hoy. No somos dignos, Señor, de ti, pero sabemos que eres misericordioso, que perdonas a quien se arrepiente de sus pecados. Ábrenos, Señor, la mente y danos el entendimiento para poder discernir tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. La palabra de Dios invita al creyente a cultivar virtudes que abracen tanto la firmeza del carácter como la dulzura del espíritu. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos llama a pensar en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro y lo digno de alabanza. Y el consejo inspirado nos recuerda además que el cristiano necesita a la vez la mansedumbre que apacigua y el valor que resiste el mal. En la historia bíblica encontramos ejemplos vivos de esta combinación extraordinaria de virtudes. Hombres cuyo carácter, probado por circunstancias extremas, reflejó una fe sólida, principios inquebrantables y una nobleza de espíritu fuera del alcance de la corrupción. Noé, Job y Daniel son tres ejemplos de varones justos mencionados juntos por Dios mismo. Cada uno vivió en contextos diferentes, pero compartieron una misma esencia: integridad, fidelidad y una influencia moral que se mantuvo firme aún en medio de un mundo hostil. Noé, mis hermanos, caminó con Dios en una generación corrupta. Job conservó su integridad en medio del sufrimiento más profundo, mientras que Daniel permaneció fiel en un imperio pagano, honrando a Dios por encima de reyes, por encima de decretos. Entonces, al estudiar sus vidas, descubrimos cómo es el carácter que Dios desea formar en su pueblo en estos tiempos. Un carácter equilibrado, capaz de responder con ternura, pero también con valentía, moldeado por la fe, guiado por los principios sólidos y guiado siempre hacia lo que es justo y bueno. Eso es lo que vamos a estudiar en esta hermosa lección, que lleva por título Tres varones justos. Bienvenidos, mis hermanos, al desarrollo de la escuela sabática. Bienvenidos a esta lección que está muy interesante. Y con vuestro permiso, vamos a iniciar el tema. Así que te invitamos a quedarte de principio a fin. Te invitamos a comentar también en la parte de la descripción del video. Pon tus aportes, mis hermanos, para enriquecer esta lección. La pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿qué tres hombres identificaron las escrituras como justos? Vamos a seguir estudiando el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, versículos 14, 18 y 20. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor. No librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija,
Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas, dice el Señor. A ver, mis hermanos, ¿qué significa ser justo? El título de la lección tiene una palabra clave, que es justo, ¿no es cierto? La Biblia enseña que ser justo es creer en Cristo para recibir su justicia y vivir conforme a su voluntad. Ser justo es hacer el bien. Vamos a entenderlo de una manera sencilla, mis hermanos. Justo significa una persona que está bien con Dios y vive como el Señor quiere. Es decir, está bien con Dios, dice, que es lo mismo que te dijera que su corazón está limpio, ¿verdad? O sea, Dios te perdona, Dios te acepta, Dios te declara justo, no por tus obras, sino por tu fe en Jesucristo. Dicho de otra manera, Dios ya te perdonó, Dios ya te aceptó, porque crees en Jesús. Lógicamente que antes de que Dios te acepte, tú tienes que arrepentirte. Tú escuchas el mensaje, tú crees en Jesús, te arrepientes, ¿no es cierto? Porque crees en el Señor. Entonces, todo esto se denomina justificación por fe. Primero, Dios te hace justo, no te vayas a olvidar. No porque seas perfecto, sino porque crees en Jesús. El único perfecto es Cristo. De eso no te vayas a olvidar. Jesús es el único perfecto. Vamos a poner un ejemplo aquí de justificación por fe. Dios te dice, eres mi hijo, te perdono y te acepto. Eso te pone bien con Dios, ¿no es cierto? Esa distancia que no existía, esa comunión que había sido rota por el pecado, se restaura nuevamente. Y Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice, la justicia que es de Dios por la fe, luego de ser perdonado o declarado justo, vives haciendo lo correcto, que es vivir como Dios quiere. Es decir, vives en justicia como fruto de tu fe en Cristo. Tu vida empieza a reflejar los frutos. Por ejemplo, guarda los mandamientos por amor, buscas hacer lo correcto, eres misericordioso, amas como Cristo. Dicho de otra manera, obedeces a Dios, tratas bien a los demás, amas, sirves y eres honesto u honesta en todo caso. Eso se llama santificación, que es el resultado de la fe. Veamos este ejemplo también. Una vez que has sido perdonado, justificado, ahora Dios te enseña. Amas, obedeces, actúas con justicia y perdonas. Y así hay muchos más frutos. Eso es vivir como Él quiere. Entonces, ser considerado justo es alguien que acepta la vida perfecta de Cristo en lugar de la suya. Acuérdate que nosotros no tenemos méritos para poder llegar al Padre, ¿no es cierto? Solo a través de Jesús y por sus méritos llegamos al Padre. Justo es alguien cuyo carácter está siendo transformado por Jesús. ¿Qué dice la hermana Guay aquí? Los que creen plenamente en la justicia de Cristo y lo contemplan con una fe viva, conocen al Espíritu de Cristo y son conocidos por Cristo. El Padre acepta la justicia de Cristo en favor de sus seguidores y estos están rodeados con la luz y la santidad que Satanás no puede penetrar. Eso escribe nuestra hermana Guay y ahí está bien clarito, ¿no es cierto? El texto te presenta la justificación o el perdón por la fe y la santificación.
Vamos a resumirlo con un ejemplo. Piensa en esto como un árbol. Dios te hace justo por fe, dice, ¿no es cierto? Esto es la raíz del árbol. Esto pasa cuando aceptas a Jesús, crees en Él y Dios te perdona. Dios te adopta entonces como hijo. Eres justificado por la fe. Como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Pero ojo aquí, mi hermano, todavía no has hecho nada. Dios te declara justo o salvo, si lo quieres entender de esta manera, porque aceptaste a Jesús. Segundo, la vida es fruto del árbol. Son las ramas y los frutos, y lo puedes ver tú en la imagen. Una vez que Dios te hace justo, empiezas a obedecer a Dios, por amor, por supuesto. Comienzas a hacer lo correcto con los demás. Practica la justicia, la honestidad y la bondad. Tu carácter va cambiando poco a poco. El que hace la justicia es justo, dice, ¿no es cierto? Como dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Es decir, no haces cosas buenas para hacerte justo, sino porque ya eres justo gracias a Jesús. Y sus frutos son obras del Espíritu Santo, no tuyas, desde luego. Muy bien, mi hermano. Comprendido esto, vayamos a ver 3 grandes ejemplos de hermanos justos, que está muy interesante aquí. Los versículos dicen que la salvación es individual, ¿no es cierto? No es que otra persona te puede salvar a ti, no. La salvación es personal, es individual. ¿Qué dice el versículo 14? Dios dice que aunque enviara juicio sobre la tierra, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. El pasaje habla de justicia. ¿Qué significa su justicia? Aquí está hablando de la justicia de cada uno de los 3 varones. Su justicia significa su vida fiel de estos hermanos a Dios. No su perfección, mi hermano. Porque Dios es el único perfecto. Ya lo hemos dicho. ¿Por qué Dios menciona a estos 3 hermanos? ¿Sabes por qué? Porque representan 3 tipos diferentes de justicia vivida. Por ejemplo, Noé fue justo en medio de un mundo corrupto. Daniel fue justo en medio de un imperio pagano, mientras que Job fue justo en medio del sufrimiento. Vamos a hacer un pequeño resumen de estos 3 grandes hombres. Claro que más adelante estaremos hablando también de cada uno de ellos. ¿Cómo era Noé? Noé era un hombre justo en medio de la corrupción. ¿Cómo era su vida? Vivía obedeciendo a Dios cuando nadie más lo hacía. Era honesto, íntegro y fiel. Construyó el arca por fe, aunque parecía loco para el mundo. Pero él enseñó a otros sobre Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice que Noé era pregonero de justicia. Noé, mi hermano, es ejemplo que enseña que si todos roban, mienten y viven mal, Noé es la persona que decide hacer lo correcto, aunque se quede solo. ¿Se da cuenta? Daniel, por su parte, es un justo en medio de un imperio pagano. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice que se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y cómo era su vida? Él decidió obedecer a Dios aún bajo presión del imperio. Él era fiel, honesto y excelente en su trabajo. Oraba 3 veces al día, aunque le prohibieron hacer esto, ¿no es cierto? Él era valiente para defender la verdad. Daniel es como un joven que representa al creyente que permanece fiel a Dios, aunque todos a su alrededor
vivan de manera contraria a Dios, incluso arriesgando su vida o su futuro. ¿Y cómo era Job? La Biblia dice que era un hombre justo, en medio del dolor. ¿Cómo era su vida? Era íntegro, tanto en riqueza como en pobreza. Ayudaba al necesitado, mantenía su fe incluso cuando perdió todo. Él no culpó a Dios en su dolor, sino que su justicia era constante, no emocional. Entonces Job representa a la persona que sigue confiando en Dios, incluso cuando sufre, cuando pierde sus bienes, a su familia, inclusive a su salud, sin abandonar su fe. ¿Y qué tenían en común estos tres varones? Grandes varones de la Biblia. A pesar de vivir en situaciones distintas, eran hombres de fe. Noé por fe construyó el arca, ¿no es cierto? Daniel por fe oraba. Job por fe adoró incluso sufriendo. Su vida demostraba su fe. Noé era obediente. Daniel practicaba la pureza y Job la perseverancia. Mi hermano, tenían una relación real con Dios. Entonces, ellos oraban, obedecían y confiaban en el Señor. Y cuarto, su justicia era vida práctica, no solo creencia. Eran de diferentes culturas, pero vivían como Dios quiere, aunque todos vivieran mal. ¿Qué nos enseñan aquí en Ezequiel? Estos tres varones nos enseñan que la justicia es personal, es decir, no salva a otros automáticamente. Enseñan que la fe verdadera produce una vida de obediencia. Nos enseña que un justo es fiel en cualquier circunstancia. Aquí encontramos que Noé está dentro de la corrupción, ¿no es cierto? Daniel está en medio de la presión social y Job está en medio del sufrimiento. Así que, mis hermanos, jamás te olvides que la salvación es personal. No es que tú vas a salvar a tu hermano o a tu padre o a tu madre, o que tu padre va a salvarte a ti. No, mi hermano. La salvación es personal. Cada uno tiene que hacer la voluntad de Dios. Hermanos míos, hay mucho que aprender, ¿no es cierto? Sabemos que somos aprendices de por vida, por lo tanto, hagamos de nuestra vida algo práctico. Hagamos lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. ¿Qué tres hombres identificaron las Escrituras como justos? Noé, Daniel y Job. Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección número 7, que lleva por título Tres varones justos. ¿Quién predicó que un mundo sería destruido por un diluvio? A ver, Génesis capítulo 6, versículos de 9 al 13 nos va a dar la respuesta. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Y qué dice Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios. A ver, mi hermano, la pregunta habla de Noé, ¿no es cierto?
Es uno de los tres varones que vimos en la pregunta anterior. ¿Cómo era el contexto social donde vivía Noé? Esto es muy importante para poder entender la pregunta. En los días de Noé, la tierra sufría una doble maldición por causa del pecado de Adán y también el asesinato de Caín, ¿no es cierto? Aunque la naturaleza seguía siendo hermosa y próspera, había señales de deterioro ya, pero el mundo aún mostraba colinas cubiertas de majestuosos árboles, llanuras verdes y perfumadas, y una gran variedad de frutos. Los árboles eran más grandes y perfectos que los actuales, con madera casi tan dura como la piedra, y abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. Eso lo dice la hermana White. La humanidad, mis hermanos, todavía conservaba gran parte de su fuerza original. Es que habían pasado pocas generaciones desde Adán, ¿no es cierto? Esas pocas generaciones habían pasado desde que Adán tenía acceso al árbol que prolongaba la vida y la duración normal del ser humano. Aún alcanzaba siglos. Por eso es que ves a los primeros hombres que duraban cientos de años. Adán, por ejemplo, vivió varios siglos. Ahora, si las personas de esa época hubieran dedicado sus extraordinarias capacidades al servicio de Dios, habrían honrado su nombre y cumplido el propósito para el cual fueron creadas. Sin embargo, no lo hicieron. Dios le dio abundantes y extraordinarios dones, pero ellos los usaron para su propia gloria y terminaron convirtiéndolos en una maldición al poner su corazón en las cosas materiales, ve mi hermano. Ellos emplearon sus riquezas para construir lujosas mansiones y competir en su esplendor, buscando solamente satisfacer su orgullo y entregándose al placer y a la perversidad. Al apartar a Dios de sus pensamientos, terminaron negándolo por completo. Y en vez de adorar al Creador, veneraban a la naturaleza, exaltaban al ingenio humano y enseñaban a sus hijos a inclinarse ante ídolos hechos por sus propias manos. Es lo que estamos viviendo actualmente también, ¿no es cierto? En ese contexto social vivía Noé. ¿Y cómo era Noé según el versículo 9? El versículo dice que Noé era justo, es decir, un hombre recto que hacía el bien, alguien que actuaba con integridad frente a Dios. Era perfecto en su generación, dice, ¿no es cierto? O sea que su conducta destacaba en medio de una sociedad corrupta y violenta. Varón que caminaba con Dios, también dice. Es decir, mantenía una relación cercana con Dios, viviendo en obediencia a Él. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, que es de donde viene toda la humanidad después del diluvio. Noé fue elegido por Dios debido a su fidelidad. Es que Dios lo escoge para preservar la vida humana y también la vida animal ante el juicio del diluvio. Noé vivía en un mundo muy corrompido. Mientras toda la tierra estaba llena de maldad y violencia, Noé permanecía fiel. ¿Cómo era la sociedad de su tiempo? Era corrupta moralmente. La conducta de las personas se había pervertido. El mal se había vuelto normal y generalizado en su tiempo. La sociedad era orgullosa y egoísta. Usaban los dones y riquezas para engrandecerse a sí mismo. Construían mansiones lujosas y competían por ostentación y lujo, sin considerar a Dios, como ya te lo dije anteriormente. La sociedad estaba llena de violencia. Es que la violencia dominaba la vida diaria. Conflictos, injusticias, asesinatos, robos, abusos de poder. Era una sociedad alejada de Dios. La gente vivía sin tener en cuenta a Dios, ignorando sus caminos y rechazando su autoridad. Ellos negaron la existencia de Dios y se apartaron
de su memoria. Entonces se entregaron al poder y a la corrupción, olvidando al Creador. Esta sociedad era idólatra y adoraba a la creación. Ellos adoraban la naturaleza, o sea, sus propias obras y objetos hechos por manos humanas. Enseñaban a sus hijos a postrarse ante ídolos, pervirtieron los dones divinos, usaron sus talentos, sus riquezas y facultades que Dios les dio para fines egoístas. Entonces convirtieron sus bendiciones en maldiciones para sí mismos. Sus pensamientos y acciones eran continuamente malos. Génesis capítulo 6, versículo 5 explica que los pensamientos del corazón humano eran malos de manera constante. Ellos practicaban la poligamia como algo normal, por ejemplo. La gente era desobediente e indiferente a la corrección. A pesar de la predicación de Noé, la sociedad no se arrepentía ni quería cambiar. Era un mundo en decadencia moral y espiritual entonces. La corrupción afectaba no solo a individuos aislados, sino a toda la estructura social. Entonces, debido a esta maldad, ¿cuál fue la decisión de Dios? La decisión del Señor, según los pasajes, fue destruir a la humanidad corrupta. Dios anunció que acabaría con toda carne, porque la tierra estaba llena de violencia y corrupción. Segundo, el Señor anunció destruir la tierra misma. Declaró que también destruiría la tierra, es decir, el mundo tal como ellos lo conocían, mediante un juicio global. Génesis capítulo 7, versículo 12 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Claro, aunque la lluvia duró 40 días y 40 noches, el diluvio completo duró mucho más tiempo. Las aguas prevalecieron 150 días, dice la Biblia. Y Noé estuvo en el arca un poco más de un año en total. ¿Ve? Cuarto, el Señor salvó a Noé y a su familia. Al considerar justo a Noé, Dios decide preservarlo a él y a los suyos, dándole instrucciones para construir el arca. ¿Qué predicó Noé? Noé anunció la destrucción del mundo. Primero, avisó sobre el diluvio venidero. Noé anunció que Dios enviaría un juicio por medio del diluvio para destruir la tierra debido a la maldad generalizada. Segundo, hizo un llamado a la justicia y obediencia a Dios. Noé invitaba a las personas al arrepentimiento, a alejarse del pecado y vivir en rectitud como él mismo lo hacía. Él era un hombre justo y perfecto en su generación, dice el versículo, ¿no es cierto? Tercero, hacía una advertencia sobre la destrucción próxima. O sea, alertaba que el tiempo para arrepentirse era limitado y que el juicio era seguro. Pero Dios ofrecía oportunidad de salvación a través de la obediencia. ¿Cuántos años predicó Noé a ese mundo que estaba sumergido en la corrupción y la oscuridad espiritual? 120 años, mis hermanos. Durante 120 años, Dios dio oportunidad a la humanidad para arrepentirse de sus pecados, mientras Noé construía el arca y predicaba. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, llama a Noé el pregonero de la justicia. Y la hermana White dice que mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en la tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente, dice Patriarcas y Profetas. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, mi hermano, con lo anunciado por Jesús en el libro de San Mateo? Jesús
aclaró el tema de los antediluvianos. Él dijo que en aquel tiempo la gente vivía en su rutina habitual, ignorando el peligro inminente. No estaban preparados, ni entendían la gravedad de la situación. Entonces, el juicio vino de forma sorpresiva, llevándose a quienes no estaban en sintonía con Dios. Y esto sirve como advertencia para la segunda venida de Jesús, donde la actitud de las personas es similar. Quienes no están en sintonía con Dios van a sufrir las consecuencias, mis queridos hermanos. Veamos este cuadro aquí, en la cual te vas a dar cuenta que en ambos textos la corrupción y el desprecio de la gente hacia Dios llevan a un juicio inminente. Y la figura de Noé simboliza la fidelidad y la preparación que se espera de los creyentes de estos tiempos. En los versículos encontramos 6 aspectos que vamos a ver. Veamos el cuadro. ¿Cuál es el contexto? Mientras Noé describe la corrupción de la humanidad antes del diluvio y presenta a Noé como justo, Jesús habla de cómo será la situación en la tierra antes de su segunda venida, comparándola con los días de Noé. Es decir, ambos textos hablan de una época marcada por la corrupción y falta de preparación ante un juicio inminente. ¿Cómo era el estado de la humanidad? En tiempos de Noé, la tierra estaba corrompida, llena de violencia. ¿Y cómo vivimos hoy? La gente vive normal, comiendo, bebiendo, casándose, sin entender el peligro que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es decir, ambos muestran a una sociedad moralmente decadente y despreocupada del juicio. ¿Cuál es la figura central? En Génesis, Noé, hombre justo, que caminaba con Dios y fue escogido para salvarse. En Mateo, Noé sigue siendo mencionado como referencia para ilustrar la actitud general de la gente. Es decir, mi hermano, Noé representa la fidelidad y obediencia en medio de la corrupción. ¿Cuál es entonces la actitud de la mayoría? En tiempos de Noé, la mayoría estaba corrompida y violenta, lejos de Dios. Hoy, la mayoría ignora la venida del juicio y sigue con su vida cotidiana. Es como si no le interesara nada, ¿no es cierto? O sea, la indiferencia y falta de comprensión de la realidad es común en ambos casos. ¿Cuál es la consecuencia? En tiempos de Noé, Dios decide destruir la tierra con un diluvio. Hoy, la venida de Jesús será inesperada para muchos, tal cual lo fue el diluvio. O sea que el juicio divino es inevitable y sorprende a los desprevenidos. ¿Cuál es el mensaje principal aquí? En tiempos de Noé, el mundo estaba moralmente corrupto y Dios intervino para juzgarlo, salvando solamente a Noé y a su familia. ¿Cómo estamos hoy? La segunda venida de Cristo será similar a los días de Noé, dice. Por eso hay que estar preparados. Si no estamos preparados, la segunda venida de Jesús nos va a sorprender, mis hermanos. De la higuera aprended, dijo el Señor. ¿No es cierto? Es decir, el ejemplo de Noé sirve para alertar sobre la necesidad de estar en comunión con Dios y preparados. Entonces, mis hermanos, el Señor manda prepararse para su venida. Dios advierte sobre la actitud de las personas antes del fin del mundo y la compara con los antediluvianos. Por tanto, debemos tomar en serio las advertencias de Dios. Hay que estudiar, hay que orar, hay que ayunar, mis hermanos. ¿Quién predicó que el mundo sería destruido por un diluvio? Fue Noé, ¿no es cierto? Pregunta número 3. ¿Quién demostró fe inquebrantable en terrible aflicción? Dice la palabra de Dios. Job capítulo 1, versículo 1 y capítulo 19, versículo del 25 al 27 dicen lo siguiente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel.
En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, decía Job. Los versos están presentando a un gran soldado de Cristo, ¿no es cierto? Su nombre es Job. ¿Quién era Job? Según los versos, Job era perfecto y recto, dice. Cuando la Biblia dice que Job era perfecto y recto, no significa que fuera sin errores. No. Solo Dios es el único que no tiene errores, ¿no es cierto? Entonces, no significa que fuera sin errores como Dios, sino que su carácter y conducta eran íntegros y coherentes con la voluntad de Dios. Es decir, hacía lo correcto de manera constante y evitaba el mal intencionalmente. Perfecto es ser completo, íntegro en su carácter, maduro espiritualmente. No era mentiroso ni hipócrita. Y recto es ser justo, honesto, que actuaba de acuerdo con los principios de Dios. Hacía el bien al prójimo, Job. Segundo, era temeroso de Dios, también dice la palabra de Dios. Es decir, guardaba respeto profundo a Dios. Él reconoce la grandeza y santidad del Señor y trata de vivir de acuerdo a sus mandamientos. Segundo, guardaba obediencia y fidelidad. Evitaba el mal y hacía lo correcto, no por miedo o castigos. No por miedo a castigos, sino por amor y respeto al Señor. Tercero, tenía confianza en Dios. Aún en dificultades, este hombre confía en que Dios es justo y sabio. Él vivía apartado del mal. Cuando la Biblia dice que Job era apartado del mal, él paraba en constante comunión con Dios. No solamente hacía cosas buenas, sino que activamente se mantenía alejado de lo malo. No te confundas aquí, mi hermano. Vivir apartado del mal no significa que fueras completamente sin pecado como Jesús, no, sino que su corazón y su conducta eran íntegros. Y él, por obra del Espíritu Santo, vivía según la voluntad de Dios. Dicho en otras palabras, era consciente de Dios y también era consciente del bien y el mal. Es decir, discernía entre el bien y el mal y evitaba hacer mal intencionalmente. Se arrepentía y buscaba vivir en obediencia. Si cometía errores, ahí estaba listo para arrepentirse, como cualquier ser humano, hermano. Entonces, apartado del mal significa evitar el pecado. No mentía, no robaba, no hacía daño a otro, ¿no es cierto? Eso no significa, pues, que Job no pensaba mal, porque él también era humano, ¿no es cierto? ¿Qué más? No dejaba influenciarse por la maldad. Él no participaba en corrupción, violencia o injusticia que la gente de su alrededor podía cometer. Tercero, vivía de acuerdo a los principios de Dios. Su vida reflejaba integridad y rectitud. ¿Y cómo era su fe? Era firme y confiada también. Job confiaba en Dios, aunque no entendía el motivo de sus pruebas, creía que Dios es justo y que todo tiene un propósito divino. Este hombre tenía una fe activa y obediente. Su fe no era solo creencia, sino que se reflejaba en su conducta diaria. Temeroso de Dios, apartado del mal y justo, dice el versículo, ¿no es cierto? Job tenía esperanza en la redención y vida eterna. Job proclamó algo muy bonito, mi hermano, algo muy interesante. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién era el Redentor? Era nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? O sea que su fe apuntaba más allá de la vida presente, confiando en la justicia y salvación de Dios. Era un hombre de paciencia en la adversidad. Aunque perdió bienes, hijo y salud, no renegó de Dios, ni perdió su confianza en él. Entonces, Job es ejemplo de paciencia y confianza en medio de pruebas difíciles.
¿De qué sufría Job? Job sufrió pérdida de bienes. Su rebaño, sus sirvientes y propiedades fueron destruidos y robados. Él perdió a su familia. Sus hijos e hijas murieron en un accidente causado por una tormenta. ¿De qué más sufría? De enfermedad física. Este hombre fue afectado por llagas dolorosas en todo el cuerpo. Tenía sufrimiento emocional y social. Él fue criticado y malinterpretado por sus amigos y pasó por angustia emocional y soledad. Ahora pregúntate, ¿quién causó su sufrimiento? Es Satanás, ¿no es cierto? El diablo actuó como acusador, queriendo probar la fe de Job y su fidelidad a Dios. Y Dios permitió que Satanás lo probara, estableciendo claros límites para proteger la vida de este varón. Por ejemplo, no permitirle que le quite la vida. Es decir, el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Entonces, ¿cuál era el deseo de Job? Job, mi hermano, a pesar de todo su sufrimiento, deseaba comprender la justicia de Dios y deseaba tener un encuentro con el Señor. Quería que su integridad y rectitud fueran reconocidas y que Dios interviniera en su sufrimiento. Esto se refleja en sus diálogos con sus amigos, en sus reclamos de justicia. Por eso te invito a estudiar todo el libro de Job. Queridos hermanos, Job quería explicaciones y justicia, no por orgullo, sino porque su fe lo impulsaba a buscar la verdad de Dios. ¿Cuál era la esperanza de Job? Este hombre esperaba la redención y la resurrección. Él declaró con confianza, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Su esperanza, como ya te lo dije, iba más allá del presente. Confiaba en la justicia y la restauración final de Dios. Es decir, aunque perdió todo, Job confiaba en que Dios lo recompensaría y que habría un final justo, mostrando esperanza en la vida eterna y en la vindicación divina. ¿Qué nos enseña Job? Mucho, mis hermanos. Job nos enseña fidelidad en la adversidad. Aunque perdió todo, familia, bienes y salud, nunca renunció a Dios. Entonces nos enseña a mantener la fe y la confianza en Dios cuando enfrentamos problemas graves o injusticias. Segundo, nos enseña paciencia y perseverancia. Job soportó sufrimientos largos sin perder la esperanza ni quejarse de manera egoísta. Entonces nos enseña a no rendirnos ante las dificultades, confiando en que Dios tiene un propósito. ¿Qué otra lección encontramos aquí? Integridad y rectitud. Job vivía de manera justa y apartada del mal, incluso cuando nadie lo veía. Entonces Job es ejemplo de ser honestos y éticos en el trabajo, en la escuela, en la familia. Aunque el entorno sea corrupto o injusto, Job dice que debemos actuar con rectitud. Y cuarto, es ejemplo de fe y esperanza en Dios. Job creía en su Redentor y en la justicia divina. Incluso cuando todo parecía perdido, Job enseña a confiar en que Dios traerá justicia, consuelo y restauración, más allá de las dificultades presentes. Finalmente, es modelo de oración y comunicación con Dios. Job expresó sus sentimientos, dudas y deseos ante Dios con sinceridad. Y esto nos enseña a hablar con Dios con honestidad, confiando en que Él escucha y entiende nuestras pruebas. Entonces, mis hermanos, en la vida de hoy, Job, con su fe inquebrantable en terrible aflicción, nos recuerda que podemos confiar en Dios y mantenernos rectos, aún en medio de las pruebas difíciles, ¿no es cierto, hermanos? ¿Quién demostró fe inquebrantable en terrible aflicción? Job, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Quién se destacó en su gran fidelidad
a Dios. Vamos a estudiar el libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículos 17, 20 y 21. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro, dice la palabra de Dios. A ver, además de Noé, un valiente soldado, y Job, un extraordinario hombre de fe, en las aflicciones más terribles, encontramos a un varón fiel a Dios. Su nombre es Daniel. ¿Quién era Daniel? Daniel, mis hermanos, fue un joven judío cautivo en Babilonia, destinado a servir en la corte del rey. Él se mantuvo fiel a Dios, aunque estaba rodeado de influencias paganas y presiones culturales. Su vida reflejaba integridad, sabiduría y obediencia a la voluntad de Dios. Es decir, vivía en santificación. La hermana White dice que Daniel era un siervo devoto del Altísimo. Su larga vida estuvo llena de nobles hechos de servicio por su maestro. ¿Cuáles eran sus características de este profeta? Primero, era sabio y entendido en ciencias y letras. Dios le dio conocimiento y habilidad en literatura, ciencia y aprendizaje. Y la hermana White destaca que su inteligencia no era solo natural, sino un don de Dios que usaba para glorificarlo. Segundo, era destacado en juicio y sabiduría. A la edad de jóvenes, Daniel y sus amigos eran más sabios y entendidos que todos los consejeros del rey. Era íntegro y fiel a Dios. Daniel no se contaminó con la comida del rey ni adoptó prácticas contrarias a la ley de Dios. Entonces, se resalta su carácter firme, autodisciplina y fe práctica. Fue constante este hombre en su servicio a Dios. Oraba regularmente, incluso bajo amenazas de muerte, tal cual lo dice el capítulo 6. Y su relación con Dios guiaba todas sus decisiones. ¿Qué más? Daniel tuvo longevidad y fruto de su sabiduría. Daniel permaneció en servicio hasta los días de Ciro, lo que demuestra persistencia, eficacia y confianza en Dios. Ahora, ¿de qué manera Daniel mostró fidelidad? Primero, se mantuvo íntegro frente a la cultura pagana. Daniel rechazó la comida y el vino del rey que no eran según la ley de Dios. En contraste con eso, eligió una dieta sencilla, mostrando que su obediencia a Dios estaba por encima de las comodidades o las expectativas humanas. ¿Qué más? El profeta cumplía su deber con excelencia. Dios lo bendijo con sabiduría y entendimiento en todos los asuntos, y siempre se destacó por su conocimiento y juicio justo. Eso está en Daniel capítulo 1, versículos 17 y 20. Su fidelidad, mis hermanos, se veía en su ética de trabajo y la manera correcta de actuar, incluso en un entorno pagano. Él oraba constantemente a Dios. Aunque vivir en Babilonia implicaba riesgos, Daniel nunca dejó de orar 3 veces al día. ¿Esto qué mostraba? Mostraba que su relación con Dios era lo más importante para él, más allá de las órdenes del rey. Y fíjate aquí el ejemplo. A nosotros, la oración también debe ser lo más importante para nuestra relación con Dios. El profeta confiaba en Dios ante las amenazas. Cuando enfrentó el peligro del foso de los leones, él no comprometió su fe. Su valentía y confianza demostraron que su fidelidad no dependía de la seguridad o la aprobación humana. Y quinto, su influencia era para bien sin comprometer sus principios. Daniel ganó la confianza de reyes y líderes, pero nunca cedió
a lo que sabía que Dios prohibía y desaprobaba. Entonces su fidelidad combinaba sabiduría, integridad y fe práctica. Y eso es lo bonito, ¿verdad, hermanos? Daniel es un gran ejemplo para nosotros. Y este profeta deja grandes lecciones valiosas para nuestra vida, especialmente sobre fidelidad y fe, y también sobre conducta en medio de circunstancias difíciles. La primera lección es fidelidad, mis hermanos, fidelidad a Dios en cualquier circunstancia. Daniel no comprometió sus principios ni su fe, aún viviendo en un país pagano. Esto nos enseña a mantenernos en valores y obediencia a Dios, aunque otros no lo hagan. Segundo, confianza en la protección y guía de Dios. Daniel confiaba plenamente en Dios frente a peligros. Por ejemplo, el foso de los leones, ¿no es cierto? Esto enseña a tener fe de que Dios cuida, que Dios guía a quienes le son fieles. La tercera lección es tener disciplina y autodominio. El profeta rechazó alimentos que violaban la ley de Dios y practicaba hábitos espirituales constantes. Entonces debemos ser disciplinados en lo físico, espiritual y moral, mis hermanos. Cuarto, sabiduría y excelencia con integridad. El profeta destacó por su conocimiento y juicio justo, pero sin comprometer su integridad. La enseñanza entonces es buscar la excelencia en lo que hacemos, siempre guiados por el Espíritu Santo, los principios éticos y la voluntad de Dios. Y quinto, oración constante y comunión con Dios. Es una de las grandes lecciones que nos deja el profeta Daniel. Él oraba demostrando que su relación con Dios era lo primero, enseñándonos a mantener una vida de oración y comunión diaria con Dios. Y la sexta lección es influencia positiva sin corrupción. Daniel pudo influir en reyes y líderes sin adoptar prácticas contrarias a su fe. Esto enseña a ser un ejemplo y testimonio para los demás, sin dejar de ser fieles a Dios. Entonces, mis hermanos, Daniel nos enseña la fidelidad, la disciplina, ser sabios y confiados en nuestro Señor Jesucristo, aún en medio de las pruebas y tentaciones. Entonces la pregunta dice, ¿quién se destacó en su gran fidelidad a Dios? Es el profeta Daniel, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? Está muy importante la lección, hermano. Nos está dejando grandes enseñanzas. Son 3 personajes que nos están enseñando mucho. ¿Qué fue? Y es lo más importante para todos. ¿Y por qué nos dice la pregunta número 5? ¿Y qué nos dice Mateo capítulo 6, versículo 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice la palabra de Dios. En resumen, la pregunta nos pide una lección general. La lección general es: busca primero el reino de Dios, que significa poner a Dios y sus principios por encima de la comodidad, la riqueza, la fama o la presión social. Sin duda que aquellos que hacen esto reciben protección, reciben guía, bendición y esperanza, igual que Noé, igual que Job, igual que Daniel. Primero, Noé practicó la obediencia ante Dios. Noé construyó el arca siguiendo las instrucciones de Dios, aunque la gente se burlaba y no entendía su acción. El ejemplo práctico para hoy es decidir vivir honestamente en un trabajo, escuela o grupo, aunque los demás hagan cosas incorrectas. ¿Se da cuenta? ¿Qué más? Cumplir con tus compromisos con Dios, como participar en el culto, servir a otros o estudiar la Biblia, aunque no sea popular. Segundo, Job en la fidelidad y la paciencia. Lo que hizo Job, mantuvo su fe y esperanza en Dios, a pesar de perder su familia, riqueza y salud. Su ejemplo es que debemos confiar en Dios cuando se atraviesan problemas familiares, enfermedades o pérdidas sin perder tu fe. Eso es mantener una actitud positiva y ética.
aunque las circunstancias sean difíciles. Tercero, vemos a Daniel en integridad y disciplina. El profeta se negó a hacer lo que estaba en contra de Dios. Él oraba y permaneció fiel, incluso frente al peligro. El ejemplo práctico para hoy es no participar en cosas malas o injustas, como mentiras, engaños, malas compañías, idolatría, aunque todos los demás lo hagan, ¿no es cierto? Entonces debemos establecer hábitos diarios de oración, de lectura de la Biblia y servicio a los demás, sin importar las presiones externas. ¿Y qué nos dice la hermana Guay aquí? Ella nos dice, pero si hemos de saber qué debemos hacer para ser salvos, cuando alguien se le acercó a Cristo y le preguntó qué debía hacer para ser salvo, Jesús le dijo que debía amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente y con toda su alma, y a su prójimo como a sí mismo. Estos son los puntos que debemos tener siempre presentes. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay una gran tarea delante de nosotros, nos dice la hermana Elena G. de Guay. Estos grandes hombres que estamos estudiando hicieron precisamente lo que la hermana Guay dice. Ellos buscaron primero el reino de Dios, amaron a Dios y también a su prójimo. Entonces, buscar primero enfatiza prioridad y orden. Dios nos pide que pongamos a Él en primer lugar, antes que cualquier otra cosa. Dinero, éxito, placeres, preocupaciones. La aplicación es priorizar la relación con Dios en nuestras decisiones, actividades y tiempo diario. Por ejemplo, elegir ir a la iglesia o dedicar tiempo a la oración, hacer la obra misionera, incluso si hay distracciones o compromisos sociales. Muchas veces, mis hermanos, se observa que estamos haciendo la obra misionera con almas nuevas, que están aceptando a Dios y que están muy entusiasmadas de aprender. Pero por invitación a un congreso, abandonamos el trabajo. Ya no visitamos a esas almas. Es decir, priorizamos lo social antes que la obra de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, el reino de Dios, que dice el versículo, es el gobierno del Señor Jesús en nuestras vidas, que implica vivir según sus principios, valores y voluntad. Se refiere a aceptar su autoridad y dejar que Él guíe nuestras decisiones y conductas. Es tomar decisiones honestas en el trabajo, escuela o familia, aunque nadie más lo haga. Su justicia, que también menciona el versículo, es vivir de acuerdo a su santa voluntad. Es la vida y obediencia perfecta de Jesús. Es vivir de manera justa, íntegra y ética, siguiendo los mandamientos del Señor. La justicia de Dios incluye amor, verdad, honestidad y servicio a los demás. Por ejemplo, ayudar a alguien necesitado en lugar de ignorarlo. No mentir, no engañar, aunque sea más difícil hacerlo. ¿Y qué dice la hermana Guay aquí? La hermana dice, el Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. Transfiere sus pecados a Jesús, el representante del pecador, su sustituto y garantía. Coloca sobre Cristo la iniquidad de toda alma que cree. Eso dice la hermana Guay. Mientras que las cosas añadidas que dice el versículo, significa que Dios proveerá lo que necesitamos como resultado de la confianza en Él. Si buscamos primero a Dios y su voluntad, Él proveerá lo que necesitamos: alimento, vestido, sustento, oportunidades. Aquí la promesa es que la provisión de Dios viene como resultado de priorizarlo a Él, no como un pago instantáneo, sino como bendición y cuidado constante. Por ejemplo, es confiar en que Dios proveerá para tus estudios, tu trabajo, tu familia, mientras tú actúas con fe y obediencia. Mis hermanos, muchas veces nos afanamos trabajando por la comida que perece, por el agua que se agota,
y volvemos a tener sed, ¿no es cierto? Muchos gastan su dinero en cosas que no es pan y su trabajo en lo que no sacia. Muchas veces hacemos de los bienes materiales nuestra principal prioridad, pensando que Dios no nos ve. Entonces el Señor quiere que le demos lo mejor de nosotros con la promesa de darnos lo que necesitamos de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, mis amigos, ustedes que nos están escuchando en este día, hay que preguntarnos, ¿ponemos a Dios como lo más importante en nuestra vida? ¿Confiamos de verdad en que Dios proveerá todo lo que necesitamos? ¿Qué cambio podríamos hacer en nuestro día a día para darle prioridad a su reino y a vivir según su justicia? Eso tenemos que preguntarnos para poder meditar, pero tenemos que orar, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que alabar al Señor, ¿no es cierto? ¿Qué fue y es lo más importante para todos? Lo más importante fue y es poner a Dios y su voluntad en primer lugar buscando su reino y su justicia. ¿Por qué? Porque al hacerlo, Él nos guía, nos bendice y provee nuestras necesidades. Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección número 7, que lleva por título 3 varones justos. ¿Qué tuvieron en común estos 3 hombres? Que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 21 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Santiago capítulo 5, versículo 1, ¿qué dice? He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, dice la palabra de Dios. A ver, ya habíamos adelantado algo en la primera pregunta, ¿no es cierto? Pero vamos a ampliarlo. De acuerdo a lo estudiado, ¿qué tuvieron en común estos 3 siervos de Dios en sus 3 aspectos? Primero, en su vida personal. Vamos a ver qué pasó aquí. Ellos buscaron primero el reino de Dios y su justicia. Noé obedeció y construyó el arca, siguiendo a Dios. Job mantuvo a Dios como prioridad en su vida y Daniel mantuvo al Señor como centro de su vida. Segundo, tuvieron una fe firme. Noé confió en Dios frente a la incredulidad del mundo. Fueron 120 años de prédica, ¿no es cierto? Job confió en Dios a pesar de la pérdida y sufrimiento, mientras que Daniel confiaba en Dios aún estando en Babilonia y estando frente a las fieras en el foso de los leones. ¿Qué más? Estos hombres obedecieron a Dios. Noé cumplió exactamente las instrucciones de Dios. Job vivió de manera íntegra y justa, y Daniel se negó a comprometer su fe y obedeció las leyes de Dios. Cuarto, vivieron en arrepentimiento y su vida fue apartada del mal. Noé vivió apartado del mal en un mundo corrupto. Job vivía apartado del mal y era temeroso de Dios, mientras que Daniel rechazó la corrupción y la comida prohibida, manteniendo su pureza espiritual. Los 3 tuvieron paciencia y fueron perseverantes. Noé perseveró durante la construcción del arca y la espera del diluvio. ¿Cuántos años fue perseverante Noé? 120 años, ¿no es cierto? Job soportó pruebas prolongadas sin renegar de Dios, mientras que Daniel
perseveró en la oración y fidelidad, incluso bajo amenazas de muerte. Ambos vivieron en protección y bendición divina. Noé salvó a su familia y a los animales del diluvio. Job fue restaurado y bendecido más allá de lo perdido, mientras que Daniel fue protegido de los animales feroces y prosperó en su servicio. ¿Qué tenían en común respecto a su testimonio? Los tres varones dicen que Dios es justo y juzga el pecado. El mundo que desobedece y vive en maldad enfrenta las consecuencias de sus actos, como el diluvio en los días de Noé, por ejemplo. Los tres dicen que la fidelidad y obediencia a Dios son esenciales. Quienes buscan a Dios y viven según su voluntad recibirán protección y bendición. Eso dice Job y Daniel. Y tercero, anuncian que el arrepentimiento y la preparación son urgentes. Sus vidas nos enseñan a arrepentirnos, a apartarnos del mal y poner a Dios primero, porque el juicio puede llegar en cualquier momento. Ellos advierten sobre el fin de los tiempos, sobre el fin del mundo, sobre el juicio de Dios. Ellos sirven como ejemplo y advertencia de que el fin vendrá y nadie debe confiar en la maldad o en la indiferencia, sino en la justicia y la fidelidad a Dios. Entonces, el Señor dice, arrepiéntete, busca primero a Dios y sé fiel, porque su justicia y juicio son reales, y solo los justos serán protegidos y bendecidos. Ahora, veamos lo que dice respecto al juicio. ¿Qué dice el apóstol Pedro aquí? Pedro pone al diluvio como ejemplo. Pedro menciona cómo Dios destruyó al mundo antiguo con agua por la maldad de los hombres. Esto demuestra que Dios juzga la corrupción y el pecado de manera justa. Pedro hace también una advertencia sobre el futuro. Así como hubo juicio en el pasado, dice él, Dios reservará los cielos y la tierra para el juicio final, donde los impíos serán castigados. Es decir, es un llamado a vivir en fidelidad y santidad, porque el juicio no es solamente histórico, sino que también ocurrirá al final de los tiempos. Pero también anuncia una promesa, que es protección de los fieles. Al igual que Noé y su familia fueron preservados durante el diluvio, los que confían y obedecen a Dios serán protegidos en el juicio final. ¿Y qué dice Jesús en el libro de San Mateo? Jesús anuncia que habrá una gran tribulación antes del fin. Hay una advertencia sobre la persecución y el juicio final. El Señor señala que habrá un tiempo de gran tribulación y gran prueba antes del fin del mundo. Los fieles enfrentarán desafíos, dice. Enfrentarán presión y peligro por mantener su fe. Hace referencia a la profecía de Daniel. La abominación desoladora conecta con lo que Daniel predijo sobre la profanación y apostasía. Esto indica que habrá un conflicto entre el bien y el mal y que la fidelidad a Dios será puesta a prueba. Tercero, hace instrucción práctica para los fieles. Jesús dice que los que estén conscientes de las señales deben buscar refugio y apartarse de lo corrupto, evitando comprometer su fe. Entonces es un llamado a estar preparados, vigilantes y firmes en la obediencia a Dios. Y esta es la lección para hoy. El pasaje no solo habla de un evento histórico, sino que enseña a vivir atentos a las señales del fin de los tiempos, siguiendo la voluntad de Dios y manteniéndose alejados de la corrupción. Pero mi hermano, algo importante que te dice el Señor aquí es que el sábado es muy importante guardarlo. Ojo aquí, mi hermano. Aquí habla de la abominación desoladora y la apostasía, ¿no es cierto? Esto representa la violación de la ley de Dios y también del sábado, que es un mandamiento central que distingue a los fieles, hijos de Dios. Mantener el sábado es una señal de obediencia y fidelidad, incluso frente a presión y persecución. Así como los fieles deben apartarse de lo corrupto en tiempos de tribulación, guardar el sábado
fortalece la relación con Dios y sirve como refugio espiritual. La abominación desoladora también implica que muchos reemplazarán la verdadera adoración por tradiciones humanas. Obedecer el sábado, entonces, es un ejemplo concreto de mantener la adoración según la voluntad de Dios y no según la costumbre humana. La hermana White dice: nadie llegará a las alturas sin esfuerzo perseverante en su propio beneficio. Todos deben empeñarse por sí mismos en esta guerra. Nadie puede pelear por nosotros. Somos individualmente responsables del desenlace del combate. Aunque Noé, Job y Daniel estuviesen en la tierra, no podrían salvar por su justicia a un hijo ni a una hija. La salvación, mis hermanos, es un regalo de Dios que nadie puede obtener por otra persona, ni ganarse mediante obras. Las buenas acciones reflejan fe y amor, pero no sustituyen la necesidad de arrepentirse y confiar en Dios. Cada persona es responsable de su relación con Él y requiere un esfuerzo activo. El esfuerzo que dice la hermana G. de White es orar, arrepentirse y buscar a Dios y su voluntad para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y eso se hace todos los días y todo el día, mis hermanos, demostrando fe diaria mediante obediencia, integridad, amor y fidelidad, ¿no es cierto? ¿Qué tuvieron en común estos tres hombres? Sus vidas fueron advertencias de juicio de Dios y del fin de los tiempos, mostrando fidelidad, obediencia y preparación frente a la maldad de su época. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección, del tema que se titula Tres varones justos. ¿En qué sentido sus circunstancias eran similares a las del cristiano hoy? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12? Y capítulo 2, versículo 10, última parte. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. A ver, las similitudes con los siervos fieles de hoy son varias, pero ojo, mis hermanos, con los verdaderos fieles. Recuerda que la congregación puede ser mucha, ¿no es cierto? Pero los fieles creyentes en verdad son pocos. Entonces, con ellos hay mucha similitud. Primero, ellos sufrieron pruebas, oposición y persecución por fidelidad a Dios. Como ya te lo dije varias veces, Noé vivió en un mundo corrupto y malvado, pero obedeció a Dios construyendo el arca. Nadie más le siguió, porque solamente él estuvo allí, pregonando, ¿no es cierto? Job perdió su familia, bienes y salud, pero no renunció a Dios. Y Daniel, que enfrentó leyes humanas contrarias a la ley de Dios, y fue lanzado al foso de los leones, permaneciendo fiel. Mientras que el cristiano de hoy puede enfrentar críticas, burlas o persecución por mantener los mandamientos de su fe. Segundo, perseverancia en medio de un entorno hostil. Todos debían mantenerse firmes a pesar de la corrupción, idolatría o injusticia alrededor, y también las doctrinas falsas. Es por eso que Apocalipsis dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto demuestra que, como ellos, los verdaderos cristianos deben perseverar en la obediencia y la fe, aunque la sociedad no lo valore. ¿Obediencia a qué? A los 10 mandamientos de la ley de Dios, por amor. Los mandamientos hay que guardarlos con paciencia, tal cual lo hicieron nuestros hermanos en la antigüedad. No importa si otros no lo hacen. El verdadero cristiano los guarda con amor, mis hermanos. Tercero, hay confianza en la protección y promesas de Dios. Noé fue salvado del diluvio. Job restaurado y bendecido después del sufrimiento. Daniel protegido de las bestias. Mientras que hoy, Dios protege a quienes le son fieles, aunque pasen por pruebas.
Por eso dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Cuarto, mantener la fe en medio de un mundo corrupto. Los 3 hombres vivieron rodeados de maldad, pero no comprometieron sus principios. Los cristianos hoy deben resistir la tentación de conformarse con los estándares del mundo. Ellos ya no deben aceptar las cosas del mundo, confiando en que Dios recompensa la fidelidad. Hermana White dice, los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí. No es posible apagar las evidencias de la verdad permanente y sempiterna de estos grandiosos mensajes que significan tanto para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso. Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su importancia, su tiempo y su lugar, pero estos siguen teniendo vigencia y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Mis queridos hermanos, debemos prestar atención a los mensajes de los 3 ángeles, estudiarlos y aplicarlos en nuestra vida diaria, porque son verdades eternas que nos guían y protegen en tiempos de engaño y confusión. Aunque el mundo y Satanás intenten oscurecerlos, el mensaje de Dios sigue vigente y nos llama a discernir la verdad, a mantenernos fieles a Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad. En esencia, nos invita a no dejarnos engañar y a fortalecer nuestra fe activamente, ¿no es cierto, hermanos? ¿En qué sentido sus circunstancias eran similares a la del cristiano hoy? Tanto Noé, Job, Daniel, y como los cristianos de hoy, enfrentaron y enfrentan pruebas y oposición por mantenerse fieles a Dios. Estuvo muy hermosa la lección, ¿verdad, hermanos? En la Escritura, la justicia verdadera surge de una relación íntima con Dios, donde la fe, la obediencia y la integridad forman un carácter firme, noble y útil para el bien. Pablo nos llama a pensar y vivir en todo lo justo, en todo lo verdadero, mientras que Ezequiel presenta como modelos de tal justicia a Noé, Job y Daniel. 3 hombres que en medio de generaciones corruptas, sufrimientos profundos y ambientes hostiles, mantuvieron principios sólidos y una fe inquebrantable. Su vida revela un equilibrio entre mansedumbre, obediencia y firmeza, entre dependencia de Dios y valentía moral, cualidades que el cristiano necesita hoy más que nunca, mis hermanos. Noé es descrito como varón justo, perfecto en sus generaciones, viviendo en un mundo cuya maldad había llegado al límite. Su fidelidad lo llevó a caminar con Dios y obedecer aun cuando no entendía completamente lo que venía. Así como en los días de Noé, el juicio sorprendió a la humanidad por su indiferencia espiritual, también la generación final será probada por su respuesta al llamado a buscar primeramente el reino de Dios. Noé representa a quienes en medio de la incredulidad mundial permanecen firmes sosteniendo la verdad. Job, mencionado junto a Noé y Daniel, es presentado aquí como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Aunque sufrió como pocos, conservó su integridad y esperanza. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Su paciencia lo convirtió en ejemplo para los creyentes. Job revela que la justicia no depende de las circunstancias, sino de la confianza perseverante en un Dios que vindica a sus hijos. Su vida enseña que el sufrimiento puede fortalecer la fe y revelar la autenticidad del carácter cristiano. Daniel, por su parte, permaneció fiel en un ambiente pagano, decidido a no contaminarse y a honrar a Dios aún bajo amenaza. Jesús mismo se refirió a su profecía al hablar de los últimos días, indicando que la fidelidad de Daniel
sería un modelo para el tiempo del fin. Su vida entonces refleja las características del pueblo final de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso dice, ¿no es cierto? Es decir, fieles hasta la muerte, mis hermanos. Entonces, Noé, Job y Daniel, cada uno en su propio contexto, muestran que la justicia de Cristo se manifiesta en una fe viva, en obediencia constante y en un carácter moldeado por la presencia de Dios. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con cada uno de vosotros. Un feliz sábado, mis queridos hermanos, y que Dios los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito Padre Celestial, las gracias te damos por permitir que hayamos compartido este mensaje. Enséñanos, Señor, a ser como estos grandes hermanos que fueron fieles y obedientes hasta la muerte. Ellos comprendieron, Señor, que tú necesitas fieles, obedientes y que hagan tu santa voluntad. Enséñanos, Padre amado, en que solo en ti hay salvación. Y eso te lo pedimos, Señor nuestro. Guarda también ahora los aprendizajes aprendidos en esta lección. Te lo rogamos, confiando en los méritos de Jesús. Amén.